Hola, muy buenas. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Explorando el Apocalipsis, revisando las estructuras proféticas. Y estamos mirando el aspecto importante de la bendición del estudio de la profecía. Ya llevamos ya unos cuantos programas dedicados a este mismo punto. Y hoy queremos avanzar con un personaje realmente muy interesante y es uno de los que más impacto me ha hecho a mí y que cuando converso con las personas, uno de los que más frecuentemente se me viene a la cabeza por la sencillez con la que el personaje se acerca a Jesús y las características que muestran, realmente muestran la bendición que recibió del uso, del estudio de las profecías. Así que vamos a revisar esas características que tiene ella y que pues la hizo merecedora de la bendición que solamente el Espíritu Santo puede dar y que puede abrir los corazones a la recepción de la verdad, en este caso de Cristo Jesús. Así que antes de comenzar quiero que se inclinen conmigo y tengamos una oración. Amantísimo Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias por su gran amor y por permitirnos estudiar estos temas interesantes. La bendición especial que nosotros recibimos del estudio de la profecía no tiene ni anchura, ni profundidad, ni altura. No la podemos medir, Señor. Sabemos que es en gran manera es producto de tu intercesión en el santuario celestial, así que deseamos aprovecharlo al máximo, así que permite abrir nuestra mente y nuestros corazones y tener las características que aquí estamos estudiando. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Así que bueno, bienvenido una vez más a su programa y espero que sea de una gran bendición para ustedes. Hoy vamos a hablar de la mujer samaritana, ¿ok? La mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús en ese lugar muy simbólico para la historia bíblica, en el pozo de Jacob. Okay, no vamos a entrar en detalle o es la historia del pozo de Jacob, pero sí sobre la escena porque queremos aprovechar el tiempo a lo máximo, ¿ok? Pero las características que mostraba la mujer son muy importantes nosotros de tener en cuenta, ¿ok? De procurar en nuestras oraciones el que Dios nos otorgue estas cualidades. Recuerden que todas estas virtudes provienen del Espíritu Santo y de nuestra interacción con Él. Y cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, pues debemos hacerlo con oración. Ahora, reconociendo que hay ciertas características que debemos de poseer, pues nuestras oraciones tienen que estar contenidas de este tipo de peticiones, ¿ok? Hará esta oración entonces que sea tomada por Cristo Jesús y entonces con su sangre limpiada, perfumada para ser llevada de olor grato a nuestro Padre Celestial. De esa es la forma como Dios trabaja en este sentido, ¿ok? Otorgándonos a nosotros lo que necesitamos, pero siempre y cuando nuestras oraciones vayan vayan cargadas de ese contenido que tanto se requiere para nosotros, ¿ok? No es orar por orar, sino orar inteligentemente. Y si nosotros ahora aumentamos la frecuencia con la que pedimos esto, entonces la bendición estará garantizada, ¿ok? Así que vamos a conocer ahora las características que posee esta mujer y que deberíamos nosotros también poseer, ¿ok? Y vamos también a ver un poco el contraste con los judíos y la diferencia que los judíos tuvieron, la sencillez y la humildad de esta mujer, pero adelante de el conocimiento. Así que vamos a leer en nuestra Biblia, vamos a buscar el libro de Juan en el capítulo 2, ¿ok? En el capítulo 2 del libro de San Juan, la mujer samaritana, perdón, capítulo 4 del libro de Juan. Así que leemos: cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria y llegó a una
ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado de caminar, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea que era como al mediodía. Y vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás a él y él te daría agua viva. Es interesante la primera parte que nosotros leemos aquí, y quiero marcar pues esa característica que tenían los judíos en aquel entonces, que veían a los samaritanos como algo al cual no tener contacto por la contaminación que podría atraerles. Okay, así pensaban los judíos. Pero ¿por qué pensaban los judíos así? Tenemos que recordar un poquito la historia de los samaritanos. Los samaritanos vinieron de la dispersión del pueblo de Israel. Recuerdan las 10 tribus, las tribus del sur. Bueno, cuando en el año 723, cuando Osea el rey reinaba, los asirios lo invadieron, y estos entonces pues se llevaron a la gran multitud que hay y trasladaron a otras personas, a extranjeros, a vivir en Samaria. Samaria es la capital, vamos a decirlo así, la tribu más grande, y por eso se le dice Samaria, pero en general ocupaba todas esas áreas donde estaban las 10 tribus, o sea, al norte de Israel. Ok, entonces el punto es que estas personas vinieron con muchísimas corrientes paganas, ok, pero con el tiempo se fueron mezclando con los israelitas que todavía vivían allí, así que hubo una mezcla y una mezcolanza de religión pagana tanto como la israelita. Pero en estas condiciones los samaritanos pues habían construido un templo que rivalizaba ahora con el de Jerusalén, así que pues era una apostasía abierta que tenían con ellos, pero pues había una amalgama de paganismo con el judaísmo en aquel entonces, ¿ok? Así que esto hacía que los judíos tuviesen pues una barrera, una muralla entre ellos y los samaritanos. Así que la mujer se sorprendió cuando Jesús le dijo estas palabras, que tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy samaritano. O sea, ustedes que son tan prejuiciosos con nosotros los samaritanos y nos tienen pues separados completamente de ustedes, me pide que te dé a beber. Esto era muy raro, realmente muy, muy raro. ¿Ok? Así que Jesús le respondió de una manera muy amena, muy amigable, pero dándole a conocer de que había algo que le faltaba. ¿Ok? Quería que la mujer samaritana comprendiese cuál era su verdadera necesidad, o sea que en ella había algo que Jesús sabía que podía llenar. Había una sed, un hambre que él podía entonces dar. Ok, así que sigo leyendo el versículo 10. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás a él y él te daría agua viva. La mujer contestó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Aquí me paro entonces en el versículo 14, ¿no? Interesante. Jesús le está mostrando que ella tiene una necesidad, ok, pero esa necesidad todavía no la está reconociendo
como eso. O sea, Jesús les estaba enfocándola, estaba delineando cuál era lo que realmente ella necesitaba en el fondo, y estaba entonces despertando su anhelo de conocimiento, y por eso Jesús se introduce de esta manera muy interesante. Ok, entonces sigo leyendo versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarle. Jesús le contestó: bueno, llama a tu esposo y ven acá. Ok, Jesús hizo aquí ya algo muy importante y un paso que recuerden que la Biblia nos enseña, el Espíritu Santo lo primero que nos instruye, nos enseña, nos redarguye es de pecado, para comenzar el proceso de la salvación. ¿Okay? Recuerden que el Espíritu Santo tiene que darnos una convicción profunda del pecado. Tenemos que conocer lo terrible y desagradable que el pecado es para Dios y lo contaminante que es. Así que el primer paso para darnos doctrina o enseñarnos doctrina o verdad, entonces el Espíritu Santo, así como Cristo, nos instruye de nuestro pecado, para que entonces tengamos una verdadera convicción de él y procuramos entonces un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, para entonces así pues nuestra confesión y también el perdón que sea otorgado del cielo sea pleno, completo, y que sea borrado del libro de registro. Ok, así que recuerden eso. De una vez Jesús hizo esto y dijo: ve, llama a tu esposo y ven acá. Y la mujer respondió: no tengo esposo. Jesús replicó: bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo. Dice: esto has dicho con verdad. Y la mujer respondió: Señor, veo que tú eres profeta. Aquí entonces la mujer no dice, no se excusa, la mujer no rechaza esta contundente pues verdad, porque Jesús se está manifestando como quien conoce todos los secretos del corazón, ¿ok? Así que ella no puede rechazar que se esté dando esta interacción, porque reconoce que en sí ella ha cometido un pecado y está teniendo esa convicción de ese pecado, y al decirle que veo que eres profeta, entonces está diciendo: sí, es cierto, vivo bajo esta condición. ¿Okay? Esto es lo que estamos entendiendo de la lectura que estamos teniendo del capítulo 4 del libro de Juan. Ok, entonces ya que ella ve que este hombre tiene esta capacidad, ya no es cualquier judío, es un profeta, y cuando lo coloca de esta manera, pues le está otorgando entonces una confianza en que sus palabras van a ser de verdad y sobre todo lo que ella necesita. Ahora, ella está desviando un poco la conversación sobre lo que Jesús le está tratando de hacer. ¿Okay? Ella está desviando la conversación, pero Jesús permite que ella pues dirija la conversación. De todos modos, él va a utilizarla para llevar la mujer a ese arrepentimiento que necesita, pero sobre todo darle lo que ella, pues en este caso, desea saber. ¿Ok? Entonces Jesús dice que veo que tú eres profeta, el versículo 19. El versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús declaró: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Así que en este versículo 23 nosotros hacemos un alto. Qué interesante lo que Cristo le está respondiendo. No entra en una controversia, sino que pues le dice la verdad de una forma clara y sencilla, pero sobre todo lo que se necesita en la religión. No quería entrar en temas de religión, quería entrar en temas de actitud que haría la reverencia o cualquier acto religioso, pues sea escuchado o visto por el Señor con buenos ojos, ¿ok? Así que la mujer viene entonces en su deseo de conocer, tratando de desviar un poquito lo que estaba hablando acerca de Jesús sobre sus maridos. Entonces ella trae esto a colación, pero vamos a leer un poquitito más a fondo. En el deseado de todas las gentes, en la página 160, aquí pueden ver en la aplicación 159.1, voy a leer hacia abajo el capítulo 19 del deseado de toda la gente. Nos dice que Jesús deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. La hora viene, dijo él, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ok? Aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando dijo: a menos que el hombre naciera de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo y visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o las ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente debemos nacer del Espíritu Divino, y esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Ok, vamos a hacer un alto aquí, vamos a explicar lo que está diciéndonos el deseado de toda la gente. Nos está diciendo que nosotros podemos ir a la iglesia todos los sábados, nosotros podemos tener nuestras matutinas, tener nuestras vespertinas, podemos nosotros estar dando estudios bíblicos constantemente, podemos hacer todo, pero tenemos que procurar buscar el nacimiento en el Espíritu Santo. Esa es la verdadera religión de Cristo Jesús. Lo demás pueden ser formas externas que nosotros tenemos. De hecho, Cristo siempre ha mencionado que podemos estar incluso honrándole solamente de nuestros labios para afuera, pero en nuestro interior realmente es diferente. ¿Y por qué les digo estas cosas? Porque la amonestación de Cristo Jesús sobre la iglesia es que nosotros somos unos orgullosos espirituales. Pretendemos que somos humildes cuando realmente hay mucho orgullo en nuestro corazón, porque somos laodicenses, y en la medida que nosotros reconozcamos nuestra laodicencia, es que podemos entonces nacer en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Comprendamos primeramente que tenemos un problema como iglesia y que somos muy laodicenses y que necesitamos el colirio para poder entonces ver nuestra condición y así poder ser curados. Ok, así que tales adoradores busca a Dios y espera, dice, para recibirlo y hacerlo sus hijos e hijas. Mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus palabras. Nunca había oído expresar tales sentimientos por los sacerdotes de su pueblo o de los judíos. Al serle revelada su vida pasada, había llegado a sentir su gran necesidad. Así que, ¿qué era la característica que tenía la mujer samaritana? Y que me gustaría poder subrayarla aquí, porque la mujer samaritana había sentido, dice así, su gran necesidad. ¿Ok?
¿ok? Así que Jesús le estaba ayudando a reconocer sus pecados. Y esa es otra cosa que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que ayude a reconocer nuestros pecados. A veces nosotros pensamos que tenemos un conocimiento cabal de ellos. Sí, muchas veces podemos conocer cosas que hacemos mal y muchas veces nosotros podemos pedir perdón, pero la realidad es que muchas veces ni siquiera comprendemos la gravedad del pecado, la profundidad, la contaminación que tiene y el desagrado que Dios tiene sobre esos pecados, por muy pequeños que sea, así sea una mentirita blanca. Entonces, en este sentido, tenemos que pedirle a Cristo Jesús que nos ayude a que sean revelados nuestros pecados con la profundidad del desagrado que Dios tiene sobre ellos, para que nuestro arrepentimiento sea entonces genuino y asistido por el Espíritu Santo. Así que tenía una gran necesidad, comprendió la sed de su alma Jesús, y que las aguas del pozo de Sicar no podrían nunca satisfacer. Así que nada de todo lo que había conocido antes le había hecho sentir así su gran necesidad. Nada, dice así, nada de lo que había hecho antes le había ayudado a sentir esa gran necesidad ahora que tenía esta conversación con Jesús. Qué tremendo esto. Y pues lo que nos enseña a nosotros, claro, sigo leyendo, Jesús la había convencido de que leía los secretos de su vida. Sin embargo, se daba cuenta de que era un amigo que la compadecía y la amaba. Aunque la misma pureza de su presencia condenaba el pecado de ella, no había pronunciado acusación alguna, sino que le había hablado de su gracia que podía renovar el alma. Así que dice aquí que ella comenzó a sentir una cierta convicción acerca de su carácter y pensó que no podía ser el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado. Miren cómo aquí muestra algo, que ella tenía un anhelo, tenía un conocimiento primero que nada sobre el Mesías, y tenía ahora una esperanza, estaba esperándolo, querían verlo. No solamente tenía la necesidad de una conversión de sus pecados, sino que esta mujer tenía la necesidad de querer ver al Mesías, porque esperaba algo de este Mesías. Y dice aquí, entonces le dijo: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere nos declarará todas las cosas. ¿Y para qué buscaba Cristo Jesús, o para qué buscaba el Mesías? En otras palabras, para conocer más. Así que ¿cuál era la necesidad de esta mujer? La necesidad de esta mujer es el conocimiento. Tenía ganas de conocer la verdad. Así que Jesús le respondió: yo soy que hablo contigo. Así que qué interesante, aquí se ve una mujer que tenía conocimiento de las Escrituras, tenía un conocimiento de las profecías, hermano, porque las profecías le habían llenado de, había creado, comencemos así, o determinémoslo así, porque este es el proceso de la salvación. Primero, en el mundo, Dios nos permite que al estar en él, pues haya un vacío en nosotros. Podemos sentir alegría, algún tipo de emoción, felicidad, pero pues descubrimos que esta es momentánea, muy efímera, muy rápida, y cuando esto pasa, inmediatamente deja un vacío muy profundo en nuestro corazón. Pues ese vacío Dios lo produce para que podamos ser ayudados a reconocer en sí cuál es nuestra verdadera necesidad. Entonces, una vez que esté ese vacío, y no nos los va a llenar las cosas del mundo, esto tiene que ser llenado por Dios, y lo único que puede llenarlo es la palabra, la verdad, porque este santifica, purifica. Entonces esto crea un anhelo y también una expectativa. Queremos aprender, queremos saber más. Muchas veces avanzamos, damos unos cuantos pasos, pero aquí viene el orgullo laodicense. Ya pensamos que lo sabemos todo, cuando lo que hicimos fue que detuvimos el progreso
detuvimos el crecimiento espiritual, porque este avanza a medida que vamos aprendiendo más. Así que la búsqueda de la verdad nos ayuda a llenar ese vacío, entonces nos da nuevas fuerzas, nuevas alegrías, nuevas emociones. Esto reemplaza ya las cosas materiales, reemplaza lo que nosotros antes hacíamos, lo que nosotros antes vivíamos, las compañías con las que nosotros estábamos, y también incluso nuestros apetitos son transformados, son cambiados en medida que nosotros reconocemos que solamente la verdad puede ir llenando ese vacío. Es entonces que nosotros podemos avanzar, porque al descubrir una verdad, esta nos llena de gozo y emociones y una felicidad tremenda que no lo puede llenar cualquier otra cosa en el mundo. Y una vez nosotros la tengamos, esto nos va a impulsar a querer saber muchísimo más, y así vamos avanzando. Pero bueno, como les dije, el problema de nosotros es el orgullo espiritual. Llegamos a un punto donde decimos, oh, ya esto ya todo lo sé, ya yo todo lo sé, ya yo todo lo sé. Y paramos ese límite, lo que llamamos entonces cayendo completamente a lo mismo de antes. Así que eso tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos. Seguimos leyendo rápidamente. Dice aquí en la página 160, párrafo 2, esta mujer se hallaba en un estado de ánimo que le permitía apreciar las cosas. Estaba dispuesta a recibir la más noble revelación porque estaba interesada en las escrituras, y el Espíritu Santo había estado preparando su mente para recibir más luz. Había estudiado la promesa del Antiguo Testamento: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ella anhelaba comprender esta profecía. La luz ya estaba penetrando en su mente. El agua de la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta, había empezado a brotar en su corazón. El Espíritu del Señor estaba obrando en ella. Qué tremendo el avance que esta mujer estaba teniendo. Así que nosotros podemos ver cómo, primero, que estaba muy interesada en la escritura, estaba muy interesada en las profecías. Habían profecías que ella quería entender, y ahora que veía que el profeta tenía un profeta, oye, quería entonces aprovecharlo al máximo. Ahora que te tengo aquí, te puedo hacer todas las preguntas que yo necesito, porque, oye, mira, yo quiero aprender sobre esto y quiero aprender sobre esto otro. Qué interesante, hermano. Realmente es interesante, y esta es la actitud que nosotros debíamos tener. Así que su mente, como acabamos de leer, estaba espaciándose en todo esto. ¿Qué significará? Oye, ese símbolo. ¿Qué será este otro símbolo acá? Pues si estamos estudiando Apocalipsis, con más razón. Oye, ¿qué serán todas estas langostas que salen de ese pozo humeante? Oye, ¿qué será de esos escorpiones que hieren a los moradores de la tierra por 5 meses? Oye, y aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente, ¿qué significará todas estas cosas? Oye, esto de que los libros fueron quemados en la plaza por 3 días y medio. ¿Qué serán todas estas figuras que nosotros encontramos? Bueno, son cosas que deberían llenarnos nuestra atención y buscar respuestas. Esa es la manera de nosotros podemos decir qué características más hermosas que esta mujer tuvo, y es la característica que nosotros debemos tener. Así que los invito a que estudien la profecía. Hay una gran bendición, porque en la medida que nosotros querramos aprender más, pues el Espíritu Santo va a estar junto con nosotros y va a ir moldeando nuestro carácter, pero sobre todo nos va abriendo muchísimas más puertas para que nosotros tengamos más conocimiento, y cuando nos metamos más en esto, entonces sin saberlo vamos a ser transformados, ¿ok? Así que próximamente voy a seguir en este tema, la bendición del estudio de las profecías. Espero que sea de gran provecho para ustedes, hermanos, y que Dios me lo bendiga. Amén. Amén.